pum, pum, bajaban. Este es un número seguramente muy parecido a los que vemos en el Circo del Sol. Es de Melanie Nunes y César. Cambio de ritmo. Ahora viene lo fuerte. Han utilizado otra parte porque ese... Sí, duro. Sí, sobre el tapiz iba a ser imposible. En superficie rígida. Y además no es muy grande, tampoco. No. Como se vaya un poquito...
Bonito, ¿no? También. Original. Muy original. Esto lo suelen utilizar muchas veces en las galas del trofeo Eric Bompard de patinaje. También utilizan, hombre, allí es hielo, pero normalmente suelen utilizar este tipo de cosas. Se anima al público si oyen de fondo porque va a salir Delphine Ledoux también en esta gala. No podían faltar los franceses y por supuesto las gimnastas francesas, en este caso la individual. Delphine Ledoux con Laurent Touré. Delphine Ledoux y Laurent Touré son los dos gimnastas que han hecho esta exhibición. Y ahora se queda Delphine Ledoux disfrutando del espectáculo. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai fait à genoux. Il en est fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver et la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même, vous en souvenez-vous? À nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages, vous étiez venu
qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venue vous le dire, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Dancing Redoute tiene también su punto en esta gala. ¿Te ha gustado? Sí, bueno, quizás un poquito menos que otros. No le veo todavía que le falta disfrutar mucho más de... Está muy seria, aunque sean las exhibiciones. Sí, pero es que ella es una gimnasta muy disciplinada y muy... Yo ya la he conocido también cuando competía, ¿no? Y se lo toma todo muy en serio. Ahora era un momento para deshacerse completamente. El ejercicio que ha hecho, bueno, el baile que ha hecho era dar las gracias un poco también al público, ¿no? Y en mi opinión se tiene que relajar más. Ya ha terminado, ya ha conseguido la plaza, ya puede estar tranquila. Pero bueno, sí, es bonito.